el objetivo, entre comillas, inicial cuando pensé en la propuesta era un poco tratar de alejarme como del conocimiento tradicional que se encuentra en los libros y en la investigación académica y tratar de ver qué pasaba si intentaba realmente escuchar lo que tenía que decirme pues, mi objeto de estudio, que en este caso son las piedras, desde un lugar más intuitivo y más ritualístico, más sensorial. Y realmente el ejercicio ha sido como hacer, digamos que me ha salido mucho la palabra comunión, como hacer comunión con las piedras. Y específicamente pues una piedra que es la que llamamos la roca sagrada, Sacred Rock, en Arte Sumapaz. Como que se me han ido mostrando cosas que no solo tienen que ver con las piedras en sí, sino también con la naturaleza, la observación, el conocimiento ancestral, la escucha, la paciencia, la humildad, el silencio. Lo que, lo que ya está pasando es que todos esos acercamientos diversos a la piedra pues se están tangibilizando, convirtiéndose como en objetos sensibles, objetos tangibles, que a primera vista son bastante diversos, tal vez. A partir de toda la exploración fotográfica que hice el mes pasado también he empezado como a explorar un collage, con collage, como una serie de tal vez crear mis propios monumentos o mis propios altares, mis propios tótems a partir de pedazos de las piedras que he documentado. El tema de mi trabajo siempre ha estado relacionado con el cuerpo, con la mirada, con habitar un cuerpo de mujer. Como que siempre los temas a los que he llegado siempre se han basado en las opresiones, en el poder que hay en la mirada, quién mira, qué cuerpos son vistos y qué cuerpos siempre han sido como retratados o plasmados de ciertas maneras, como vulnerables o sí, como oprimidos, cuerpos que son retratados tal vez solo para observar. Y bueno, hace un año empiezo con este trabajo que es como sobre la mirada y sobre los cuerpos vulnerables en el transporte público. Y aquí en Arte Sumapaz llegó a este último trabajo, esta última pieza. Creo que por el espacio, creo que el contexto en el que trabajamos como artistas influye de manera brutal cómo trabajamos, y venía con una idea de continuar con este otro proyecto, pero acá encuentro este gran tamaño en el que puedo pues como desatar y tal vez explorar otra cosa. Creo que de alguna manera como que el tema ha llegado en diferentes medios, no siempre trabajo el dibujo, pero de alguna manera es un tema que es recurrente en mi obra, tal vez porque es como igual trabajo como con lo cotidiano, con el día a día, con el sexo, con el amor, con lo que implica la desnudez. Y es así como voy encontrando como esta manera de plasmarlo, bien sea pues independientemente del medio. Trabajo con el paisaje y como con el recorrido desde hace unos 10 años. Me gusta, digamos, como estudiar la transformación del paisaje y la relación que hay entre las ciudades y las periferias verdes, con todos esos conflictos que se dan en esas fronteras. Pues me interesa el paisaje como un lugar geográfico, como pues lo que pasa social y culturalmente dentro del paisaje. Y pues estas relaciones pues yo las resumo en la forma pues, de mis paisajes y en los materiales que yo utilizo pues como para crear estas imágenes, que siempre digamos como que parten de objetos y también materia recolocada del lugar. Entonces, por ejemplo, yo pinto pues con la polución de Bogotá,
o con el petróleo en derramamiento en el Atlántico, y pues en esta ocasión en Planeta Sumapaz lo que hice fue desarrollar un pigmento a base de carbón de coque, que es como la escoria que queda después de la fundición del acero. Entonces, pues en esta residencia lo que yo vine a hacer fue como una poética de la distancia sobre el páramo de Sumapaz. Entonces, digamos que eso lo hago como seleccionando pues un poco los objetos para realizar estos paisajes, que digamos que esta idea salió un poco de un último recorrido que hice hace 3 meses al páramo de Sumapaz. Entonces digamos que allá se me ocurrió esto de los paisajes portátiles, no sé, por las dimensiones del paisaje, por digamos las problemáticas que hay en ese paisaje. Entonces pues el Sumapaz ha sido como un lugar de estudio para mí, bueno, como en muchas experiencias desde hace como 3 años. Entonces como que tomé ese lugar pensando un poco como una bogotana, como quiero ir a mi patio trasero y explorar lo que hay, y entonces he encontrado una naturaleza que es así como súper antigua, o sea, formaciones glaciares, cosas que son del principio del Holoceno. Entonces me sorprendió mucho como toda esa belleza natural y la morfología. Mi trabajo artístico es como entrelazar mi experiencia política como mujer y hacer como una experimentación con las fibras orgánicas. Entonces yo trabajo a partir de lo que el entorno me da. Mi proyecto nace como de una pregunta que es cómo la vida se expresa a través de otros formatos de lo vivo y de los organismos vivos, los otros. Entonces, que son las plantas. Me parecía importante establecer un vínculo con esas bioestéticas que están ahí como invisibles. Es una hoja y ya. Entonces, mi trabajo siempre ha surgido a partir de realizar como artefactos de memoria. Entonces estoy haciendo como generalmente en la naturaleza las hojas cuando caen como que se secan y empiezan a descomponerse desde la pulpa, y lo que queda siempre es como un esqueleto desde las venas y todo el borde de la hoja. Entonces estoy acelerando ese proceso como químicamente para hacer con estos artefactos, bueno, para hacer un artefacto como una pequeña, no sé si se me asemeja mucho a un útero, como que artefacto que guarde algo, y ese algo son memorias. Siento yo que son mis memorias y las memorias de los residentes y de lo que pasa alrededor. Es como es como unificar un todo de la experiencia que ha pasado aquí como en Arte Sumapaz a través de las hojas. Mi obra artística se basa en las máquinas de escribir. Tengo una obsesión con este objeto, las colecciono. Tengo 20 máquinas de escribir en mi casa y desde hace ya casi 20 años mi obra se ha basado pues, en la exploración de la máquina de escribir y unos conceptos que parten de una simbología muy personal en torno a este objeto, y pues que trato de conectar también con lo que sucede en el contexto y en el mundo. Normalmente mi obra es autorreferencial, entonces todo lo que trabajo parte de mi experiencia personal y pues por supuesto llega un punto en que lo conecto con el contexto que me rodea, ¿no? De acuerdo a la época, a la situación que estemos viviendo. Es así que las máquinas de escribir en cerámica hasta cierto punto se han convertido en una representación de mí, en autorretratos un poco. Con el tiempo lo que he hecho es transmitirle a las máquinas
esas sensaciones físicas que yo tengo cuando enfrento alguna situación. A partir de ahí pues genero unas deformaciones en el objeto hasta pues, digamos el punto al que he llegado ahora, donde en esa libertad que siento trabajando con estas formas he conseguido algo más, algo diferente. Estos son mis zulos, ¿no? Un poco cambio esa idea de la máquina de escribir que ha estado abierta, ¿no? Que tiene su teclado expuesto y ya aquí se vuelve algo interno, donde no puedes acceder tan fácilmente, donde es más bien algo privado, que tiene otra calidad diferente a las máquinas de escribir. Este espacio es para mí, estos son mis lugares donde los que voy a habitar, ¿no? Donde voy a poder crear. El proyecto que estoy desarrollando se llama El Jardín Fotográfico, incluido el monte, y está basado en mis búsquedas, en mis investigaciones que estoy haciendo en estos últimos años sobre una fotografía más ecorresponsable y menos contaminante para el medio ambiente. También una fotografía como con una relación más directa con la naturaleza. El proceso fotográfico, o la técnica fotográfica con la que estoy trabajando aquí, es la fitotipia, dentro de la cual se encuentra también la antotipia. Es una técnica que es más conocida con el nombre de antotipia, que viene del griego antos, flor, y tipia, pues la huella, la impresión, pero en realidad es más amplio porque no estoy trabajando solamente con las flores, sino también con los frutos, con las cáscaras de los árboles y con las hojas. La idea era pues explorar el territorio, explorar el lugar, con este propósito de encontrar plantas que produjeran algún tipo de pigmento. Se prepara un soporte, un papel, en mi caso, se impregna el papel con estos pigmentos y se imprime una imagen o un objeto, pues lo hice de una forma mucho más manual y que lo hace también más interesante y más agradable porque está uno como realmente inmerso en el proceso y en la elaboración de la fotografía, porque no es tanto tomar una foto sino fabricar la foto, ya no es tanto la imagen sino el proceso de la elaboración de esta imagen lo que se vuelve realmente interesante. Últimamente dedico mi vida a tomar, digamos, las experiencias como la misma obra. Llegar aquí, codificar como esas experiencias pasadas desde el reencuentro como con mi ser auténtico, que es desde el arte, ahora digamos como todo un proceso de creatividad muy potente. Cuando hago obra, no hay manera de mentir. El arte para mí es eso, como un lugar de la verdad, de mi verdad, donde yo puedo ser lo que de verdad soy. Tal vez yo hago el ejercicio como teniendo, no sé si fe es la palabra, pero involucrándome con estos materiales que son, digamos, muy baratos y creyendo por encima de todo que sí tienen una posibilidad estética. Como que tengo un deseo de comunicar a través de ellas conexión, o sea, creo que es una cosa de hacerlas convivir juntas, que es muy difícil, pero en esa dificultad creo que es donde encuentro lo que para mí significa el arte, como una parte estética y una parte terapéutica, ¿no? Como en ese hacer, en deshacer, en repetir, en volver a hacer, en desarmar, en romper,
porque digamos eso hace parte de mi investigación hacia los materiales. Yo intento siempre construir cosas con los materiales completos, pero al final los termino destruyendo y desgarrando, y de ahí vuelven y surgen como otras formas. He creado una intención alrededor de mi trabajo plástico y es generar espacios contemplativos a través de mis obras, permitir que el espectador entre en la observación detallada de múltiples formas, textos. Lo bonito de la espiritualidad y la creatividad es que no tiene un origen fijo y que no tiene una estructura estable. Como no hay una estructura estable, eso pues lo relaciono con la vida misma. La vida no es estable, las emociones no son estables. ¿Cómo se ha manifestado esa espiritualidad acá? Yo propuse dentro del proyecto a desarrollar acá en Arte Sumapaz, propuse como 4 semanas de indagación que abordaban el territorio, el lugar, la experiencia con los otros, con la naturaleza, los hallazgos místicos, rituales. La propuesta se llama arte, ritual y espiritualidad. El arte es la creación, la espiritualidad es el motivo, el propósito, pero el ritual es el que permite crear un territorio, asentar un pensamiento y proporcionar el espacio para invocar y convocar al espíritu, a la creación, al espíritu y al cuerpo. Más allá del lugar de donde me encuentre, soy artista, soy variable y necesito estar en mi centro para poder crear y no perder mi propósito. Esta pieza es una serie que vengo trabajando hace algún tiempo, que he llamado Encuentros. Encuentros obedece a la necesidad pues, de contener como bajo imágenes una sensación que me conmueve el mundo. Y esa sensación es siempre de los lugares que he habitado, que he recorrido, que he contemplado. Y es desde pequeñas acciones, a veces de recuerdos, paisajes, colores y sensaciones, donde acontece en este mundo pues, de las imágenes que llegan y aparecen cada tanto, como a reclamar un lugar en la memoria, un lugar como en el tiempo, y en últimas como que terminan abarcando ese imaginario que acontece pues como un lugar muy específico del país. Y pues en Arte Sumapaz propuse esta pintura que está acá, que he llamado a partir de la serie que vengo trabajando, de la serie Encuentros. Esta es Sorpresa, es un escenario cotidiano de Florencia, de donde crecí, y es básicamente una situación de una feria pues, que me sorprendió mucho desde que estaba pequeña, que es una feria común y corriente, pero en este caso es un puesto donde había una sorpresa de animales. Entonces las personas compraban su cupo y podían ganarse un conejo, un pájaro, un hámster. Entonces es como ese imaginario pues, que lo conmueve a uno y que por supuesto llega como a aparecer después cuando se está trabajando en esta clase de procesos, que es como empezar a hacer un mapa, sacar como palabras importantes y también como empezar a hacer como sus dibujos. Desde muy pequeña, cuando era una niña, vi en el papel y el cartón reciclado la oportunidad para crear cosas nuevas, la oportunidad para encontrar nuevos mundos y formas en esto. En Luisa Velasco, que es una marca personal, creemos en la importancia del arte como una forma para transmitir emociones y conectar entre personas, y gracias a esto hemos podido crear una comunidad muy linda que cree en el valor de la recuperación del papel y el cartón para transformarlo en figuras únicas y esculturas inimaginables
gracias a un proceso artesanal que tenemos que nos permite pues convertir lo convencional en algo totalmente diferente pues en el campo que une el reciclaje y el arte. En los últimos años he podido estar un poco más conectada y acercada a los temas de la muerte y la vejez y cómo termina pues la vida y además también cómo empieza. Entonces creo que esos dos puntos y temas son para mí una inspiración para crear y mostrar cosas que tal vez la gente, muchas personas viven y conocen, quizás otras no, y poder compartirlo a través de una obra de arte. Y es por eso que durante mi residencia en Arte Sumapaz he podido encontrar la forma de descubrir un nuevo proceso para representar este tema en una obra y llegar a descubrir cómo el barro y la arcilla también son materiales especiales que pueden darle como nuevos efectos al acabado final de la obra, poder ver cómo puedo reemplazar elementos que usaba para el cabello de estas piezas, para elementos como las gafas que puede tener un adulto mayor y creo que estoy muy satisfecha con los resultados que he podido ver. Esto me motiva a seguir creando cosas similares a estas y poder mostrarle en nuevos escenarios y exposiciones. Considero que los artistas tenemos como un impacto fundamental dentro como de la matriz sensorial en la que se mueve el mundo, ¿no? Entonces como que nosotros creamos discursos y esos discursos de alguna manera remueven muchas cosas, entonces también yo sentía que quizá como el lugar desde el que yo estaba necesitaba alimentarse más, para yo realmente no solo como decir dibujemos por dibujar o hagamos escultura porque sí, como juguemos con los materiales y que está bueno y que lo amo y que me encanta, pero como que yo sentía que ese medio necesitaba como ser más alimentado antes como de botarlo y dedicarme a eso. Entonces empecé, digamos, por un lado la antropología también sentí que me recibió con una premisa muy bonita que fue el trabajo de campo antropológico, lo que llaman ir a etnografiar. Tiene una premisa muy importante y es que cuando llegas a un lugar preguntas qué se come y cómo se come. Y en ese proceso de autoinvestigación pues aparece como, pues particularmente la Ayurveda, que es como una de las medicinas como más antiguas, que la Ayurveda dice te vas a curar solo con el alimento porque es de lo que estás constituido, entonces como que todas las enfermedades tienen que ver como con una incoherencia, con una dificultad entre digerir y soltar lo que digieres. Así como que la Ayurveda tiene como cosas muy del sentido, dice como que lo importante es no lo que entra sino lo que sale. Y que el proceso de la digestión y de los alimentos se vuelve como mucho más complejo cuando empiezas como a entenderlo como medicina, porque pues pasas un montón de barreras de entender tu cuerpo, no solo como una cosa que está a tu disposición, sino una cosa que construyes todos los días, con cada decisión. Desde que presenté el proyecto traía unas investigaciones de la comunidad muisca de Bosa. En esa cartilla había una frase que decía: donde hay piedras, hay libros, que para la tradición las piedras son baúles de conocimiento y como un saber ancestral y una fuerza espiritual también. Entonces venía pensando mucho en eso, como me caló mucho esos paralelismos que se hace con Occidente como para poder entender lo que para ellos significa las piedras. Esos dos puntos siento que los traje aquí y empecé a hibridar imágenes entre católicas y como del imaginario religioso
y de las culturas indígenas, como a híbridarlas. Pues mi idea es movilizar los imaginarios colonizadores en mí. También venía pensando mucho en la indumentaria que usan los papas y también como los gorros indígenas, como esos paralelismos entre el solideo que usa el papa y que se supone que solo se lo quita ante Dios, y para las comunidades como también eso es como un lugar para recordar el territorio, como cargarlo, y también como eso empieza a tener un peso en cómo uno piensa y actúa. Entonces pues empecé a pensar este gorrito como una especie de gorro tentacular, como un reloj solar también. Y bueno, pues aquí empecé a tejer con este tejido de nudos, pues empecé a encontrar muchas cosas en el proceso del hacer, que fue como también esta construcción es espiralada y tiene una cuerda que atraviesa todas las capas, que también son capas de tiempo, como cada nudo es como si fuera un segundo de todo el tiempo que he estado aquí, como que siento que se consigna un poco aquí en todo. Soy Olga Mercedes Bautista, escultora colomboamericana. Actualmente mantengo estudios en New Jersey y en Medellín. Soy nacida en Bogotá. He sido testigo tanto por la experiencia catastrófica de huracanes que he vivido y por la complicada relación de la humanidad con el uso del plástico. Por esto he decidido crear nuevas formas uniendo capas de materiales orgánicos en bolsas o restos de plástico para moldear una nueva forma y terminándoles agregándole etiquetas comerciales. Mis obras demuestran cómo el plástico que se utiliza por los comerciantes para empaquetar los productos que venden representan el consumismo y el materialismo en la sociedad actual. Intento generar con mis obras la apreciación y respeto por el equilibrio natural de la naturaleza, es bastante importante para mí. Los materiales naturales que uso, como son la rapia, el yute o el llamado fique, están cargados de narrativas históricas y actuales y son fabricados por campesinos e indígenas que dependen de estos productos para producir objetos funcionales, similares a la producción del plástico, que es el que yo utilizo en mis obras. El espectador puede reconocer patrones y elementos compositivos en una nueva forma y que les sea familiar. Se espera que mis obras ambientales involucren a la comunidad creando conciencia ambiental con un nuevo lenguaje y se familiaricen con el arte ambiental.